¿Cómo están? Continuamos con nuestros videos. En la clase anterior vimos algo de metadatos. De hecho es el archivo que tengo aquí en el editor de código, ¿no? Vimos un poquito lo que era el doctype, vimos lo que era el elemento HTML, que es la raíz del documento. Vimos que un documento HTML se tiene que dividir en head y body. Head es el elemento HTML que va a contener los metadatos, que es información relevante para exploradores y para el renderizado de la página, ¿no? Y platicábamos que estos datos no los puede ver el usuario como tal, mostrados en la pantalla, sino que son datos que finalmente son para el explorador, aunque sí hay un par de datos que finalmente vamos a poder ver en el explorador, en la pestaña de la ventana, que es el título y el favicon, ¿no? Ok, eso es en realidad lo que vimos. Aprendimos a linkear un archivo externo para favicon y aprendimos a preparar el elemento link para linkear un archivo externo de CSS, que eso lo trabajaremos más adelante. En este caso lo que vamos a hacer ahora es continuar con viendo una serie de elementos HTML, pero que ya prácticamente se utilizan para estructurar el contenido de aquello que sí va a poder ver el usuario, ¿de acuerdo? Entonces si ustedes abren su explorador y ustedes escriben etiquetas HTML, déjenme ver dónde está, etiquetas HTML, MDN le vamos a colocar, ¿va? Y cuando ustedes escriben esto, etiquetas HTML, MDN en Google y le dan buscar, va a aparecer este primer resultado de búsqueda, ¿de acuerdo? Dice lista de elementos HTML5, HTML, MDN. MDN significa Mozilla Developer Network y es, digamos que una división de Mozilla que se encarga de documentar y de tener a la mano información para toda la gente como su servidor o como ustedes que les interesa aprender este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces si yo le pico aquí, nos va a abrir la página de Mozilla Developer Network y vamos a tener esta serie de de información, ¿da? En automático nos va a abrir el listado de los elementos HTML5, de acuerdo a que ustedes pueden leer y leer un poco más sobre lo que están aprendiendo, no solamente quedarse con lo que yo les digo, porque yo lo que hago es hacer un resumen muy breve y muy simple de estas tecnologías. Ustedes pueden investigar un poco más en esta página, ¿no? Esta es la Mozilla Developer Network, es una forma de llegar a los elementos HTML. Hay otra página que yo utilizo para estudiar esto, no solamente la Mozilla Developer Network, está, creo que ya lo había mencionado en otro video, la W3C School, ¿de acuerdo? La W3C School está formada por la W3C, que es el consorcio que se encargó de estandarizar toda la tecnología web de HTML. Entonces ustedes buscan así W3C School y le pican, pues van a llegar aquí. Aquí vemos una serie de tecnologías que ustedes pueden aprender también: HTML, CSS, SAS, jQuery, JavaScript, React, Angular, JSON, Ajax, SQL, PHP, Aspen, Node.js, Raspberry, Python, Java. Entonces aquí pueden aprender ustedes todos esos tecnologías web y lenguajes de programación. En este caso pues vamos aprendiendo, tampoco hay que correr. Entonces nos vamos a poner aquí donde dice aprender HTML, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes lo que van a encontrar es un listado, ya cambia el menú y van a encontrar un listado de todo aquello que solamente tiene que ver con HTML. En la introducción pues ustedes van a encontrar qué es HTML y un ejemplo de la estructura básica del documento, que es lo que acabamos de ver en el video anterior. Si ustedes se dan cuenta, abajito van a encontrar esos elementos con los que se estructuró el archivo base, el básico que nosotros vimos, y adelante va a traer una descripción de lo que hace, ¿de acuerdo? Ahora, eso está en inglés. Si les cuesta trabajar mucho la traducción, de hecho la página aquí en la parte superior del menú trae un mundito. Si ustedes le pican ahí, si le pican ahí va a aparecer este select, y en el select lo que va a aparecer es todos los idiomas en los que se encuentra la traducción de este sitio. Pueden ponerle en español y automáticamente les va a dar la descripción. Entonces vean aquí, elemento, es el elemento raíz de una página HTML, ¿no? Eso es HTML. Head, elemento que contiene información o metadatos. Title, elemento que especifica el título.
Y así van a ir encontrando información, ¿no?, de cada elemento. En este caso, pues prácticamente esto es parecido al apunte que les pido, ¿no? Pues doctype hace esto, HTML hace esto. Entonces aquí van a encontrar incluso la información en dado caso de que se les haya olvidado o quieran repasarlo, aquí lo pueden hacer, ¿no? La idea no es que yo parezca como un dios, el que lo sabe todo y ustedes que no saben nada, ¿no? Todo lo contrario, mi trabajo es enseñarles y compartirles información. Entonces estas dos páginas, tanto la W3C School como la Mozilla Developer Network, nos permite tener esa información. La Mozilla Developer Network es un poquito más profundo el conocimiento que les puede brindar. La W3C es un poco más ligera en esta documentación, en esta información, pero pues que si la complementan con las dos herramientas van a tener más que suficiente. No les pido un libro, no les pido que compren un libro, esta información se actualiza frecuentemente y estas son las páginas, digamos, oficiales donde ustedes pueden aprender estas tecnologías, ¿de acuerdo? Ahora, siguiendo con la clase y ya viendo los metadatos, la Mozilla Developer Network me gusta porque lo que hacen es hacer una pequeña clasificación de los elementos HTML. Entonces, por ejemplo, tenemos aquellos que se conocen como los elementos raíz, así es como los clasifica MDN, Mozilla Developer Network. Y ellos dicen que los elementos raíz son el doctype y el HTML, ¿no? Y esto pues ya vimos que hace. Doctype define el documento que está bajo el estándar HTML5. Y HTML representa la raíz del documento HTML. O sea, ahí está, sin broncas, ¿no? Después vienen los metadatos, head, title. Base no se los enseño, pero en realidad lo que hace es como trabajar el inicio de las rutas. Pero si quieren ustedes averiguar un poquito más de Base, pues es cosa de que le den aquí botón derecho, que se los abre en otra pestaña y leen un poco de la documentación, ¿de acuerdo? Es bonito leer esta documentación, generalmente nos trae un resumen de lo que hace, ¿va? Nos trae un cuadro de información, por ejemplo aquí nos dice que es de contenido de metadatos, es una etiqueta que está en la categoría de metadatos, ¿no? Que no trabaja con un contenido como tal, ¿no? Es más con un atributo que debe ser hijo de head, ¿no? Y bueno, aquí trae un poquito más de información. Los atributos que recibe son href, target, con ciertos valores y siempre trae un ejemplo, ¿no? Lo que les decía, Base en realidad nos ayuda a que si por ejemplo todas nuestras rutas van a empezar con http www.com diagonal, Base lo que hace es especificar que siempre empieza con esa ruta, ¿no? Pero bueno, así es la información que trae la Mozilla Developer Network. Y en este caso pues nosotros vamos a seguir trabajando, pero ya no con estas, porque estas ya las vimos. Esta me hace falta enseñárselas, Style, pero esta la vamos a ver cuando comencemos a trabajar con CSS. De momento no quiero mezclarles CSS, posiblemente para la otra semana ya empecemos con esto. Después vienen las elementos HTML que se consideran como script, ¿no? Esta la veremos cuando empecemos a trabajar un poquito de JavaScript junto con esta. De momento pues pueden leerla y ver qué hace, pero yo de preferencia les diría espérense un poquito para que no se empiecen a hacer bolas. Y las etiquetas que vamos a ver el día de hoy pues son los elementos de secciones, ¿sale? Todos los que traen como este iconito de un 5 quiere decir que fueron implementadas o sacadas o se estrenaron justo cuando salió el HTML5. ¿A qué voy con esto? Antes todos los documentos HTML se estructuraban por medio de un elemento HTML que se llama div. Después surge algo que se conoce como elementos semánticos. Y estos elementos semánticos ya responden a ciertos nombres que prácticamente nos están describiendo la función que van a cubrir dentro de la estructura de un documento HTML. Ahorita les explico esta situación, ¿no? Vean. Si ustedes se van a su carpeta de recursos, a donde en la carpeta de imágenes y buscan una que se llama estructura HTML, van a descubrir esta imagen que les proporcioné. Aquí podemos ver prácticamente es la misma estructura dibujada dos veces, pero trabajada con diferentes elementos HTML. Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte de esta imagen dice HTML y empezamos a encontrar un pequeño como esbozo de lo que viene siendo una página HTML, ¿no? Empezamos a ver aquí que tiene un header, esto podría ser una navegación,
un contenido principal, un sidebar o una barra de contenido lateral y un pie de página, ¿no? Antes se utilizaba puro div para estructurar este tipo de imágenes. Y si ustedes se están dando cuenta en la imagen, vemos que todo tiene div, ¿va? Eso quiere decir que están partiendo el documento HTML, no el documento HTML como tal, sino body, que es una gran caja, lo están partiendo en muchas cajitas por medio del div. ¿De acuerdo? Entonces, como era un solo elemento HTML que se utilizaba para distribuir esto, para hacer seccionar el body en muchas cajitas, lo que se hacía era trabajar con un atributo id, y ese atributo id lo que le permitiera agregarle como un seudónimo o un apodo al div para que no fuera el mismo, sino que todos trabajaran por medio de un apodo y eso los hiciera únicos, especiales. ¿Sí queda claro? Entonces, por ejemplo, siempre a la cabecera se utilizaba un div y se le ponía un id, y a ese id se le asignaba el valor de header porque era el de cabecera. Al menú de navegación siempre se agregaba un div, se le asignaba un valor, un atributo id, y se le asignaba un valor que podía ser nav o menú, ¿sí? O navegación o así. Y ya cuando empezamos a seccionar los contenidos, pues los podríamos dividir con una clase que es otro atributo que también nos permite generar como un seudónimo pero reutilizable. Esto ya se los explicaré más cuando entremos a CSS, ¿de acuerdo? Y también nos permitía meter ese como seudónimo, y de esa forma lográbamos ir dividiendo el documento para que después con CSS pudiéramos trabajar anchos, altos, colores de fondo y generar una vista final parecida a lo que es esta maquetación, ¿no? A esa distribución del espacio. Ahora, cuando se empieza a trabajar toda esta idea de las etiquetas semánticas, la idea es que ya no sea un div trabajado con id, sino que ya el elemento HTML tenga un nombre específico en relación a la función que va a cubrir. Si hace un estudio, se determina que la mayoría de los desarrolladores siempre le asignaban el valor de header al div que trabajaba como la cabecera de la página, y deciden mejor generar un elemento HTML que se llame header, ya no un div, mejor directo. Entonces, header es el elemento HTML semántico que va a definir la cabecera de un documento HTML. Nav es el elemento HTML semántico que va a definir el área donde ver un menú de navegación. De este podemos tener varios dentro de un documento, ¿de acuerdo? Después viene Article, Section y Aside. Aside se considera como un contenido no tan relevante y generalmente lo vamos a estar utilizando para barras laterales, donde podemos llevar publicidad, contenido secundario, ¿de acuerdo? Aquí nos hace falta un elemento HTML que se llama main, pero main en realidad lo que haría sería encerrar este artículo, este section, este aside, sería como el papá de estos tres. Y main se utiliza para determinar el contenido principal, ¿sí queda claro? Ya dentro de ese contenido principal, pues lo podemos dividir en un artículo y en un aside, donde el artículo contendría esa información más relevante y el aside contendría un contenido con un valor secundario, como lo viene siendo la publicidad o a lo mejor otra especie de menú o algo así, ¿no? Facebook es un buen ejemplo de esto. En esta área iría todas las publicaciones y en esta área iría como esa publicidad que siempre vemos del lado derecho, ¿va? Y el footer pues es el pie de la página. Generalmente esto se ocupaba antes para generar lo que se conoce como el copyright, y ahí aparecía, ¿no? Hecho por, o sea, ahí se ponía en el footer. Ahora realmente los footers han evolucionado y podemos encontrar en los footers, en los pies de página, otro menú o un Google Maps o un formulario. Entonces la funcionalidad del footer ha crecido, ¿de acuerdo? Se ha vuelto más compleja. Y entonces pues no le ponemos id footer porque ya existe un elemento semántico que se llama footer, ¿de acuerdo? Entonces espero que se vaya entendiendo este rollo de los elementos semánticos. La idea del elemento semántico no es nueva. De hecho surge también con el desarrollo de estas tecnologías con Tim Berners-Lee, que fue quien inventó esta tecnología de HTML, ¿de acuerdo? Y él ya se planteaba desde ese entonces la idea de un elemento semántico, pero él no solamente lo planteaba en el sentido de que el nombre definiera o tuviera relación o significado con aquello que va a hacer, con la función que va a cubrir, sino él lo que pretendía es que ese elemento HTML tuviera un significado para el que desarrolla y para el explorador, que el explorador supiera que siempre que encontrara cierto elemento HTML, ahí él tenía la claridad de que ahí iba a encontrar cierta información, ¿de acuerdo? Como sabía determinar ya que en un nav había una serie de elementos que finalmente estructuraban un menú.
Esa es como la idea de una web semántica, ¿no? No solamente que el elemento HTML cumpla una función, sino que le brinde información significativa tanto al que desarrolla como al mismo explorador. Ahí está avanzando la tecnología, se está trabajando sobre eso, pero a eso me refiero con un elemento semántico, ¿de acuerdo? Entonces, si no queda claro esto, por favor, en Slack pregúntenme y yo con gusto les estaré contestando en cuanto me estén llegando sus respuestas, digo sus preguntas, y si son varios los que presentan la misma duda, pues haré otro video e intentaré explicar esto de una forma mucho más tranquila, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya entendiendo cómo es que cambió de un solo elemento HTML con atributos para determinar una estructura a varios elementos HTML con nombres semánticos que cumplen cierta función en específico y que se supone que le genera una relación de significado al que desarrolla y al explorador, ¿va? Entonces, lo que podemos hacer es esta misma estructura bocetarla, ¿no? Maquetarla con esos elementos HTML para que vean cómo es que podría funcionar la traducción de una imagen plana en código. Y ahí empezamos a romper paradigmas y empezamos a ver cómo es que mi mente tiene que empezar a trabajar en traducir una imagen plana, bidimensional, en código plano, ¿sale? Entonces, regresando a esto, esta imagen la voy a dejar aquí abierta y lo que voy a hacer es abrir mi index, ¿vale? Voy a seguir trabajando sobre el mismo index que trabajamos en la clase anterior. En este caso, lo que voy a hacer es borrar a SEO, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ocultar mi barra lateral del lado izquierdo para tener más espacio. Lo que voy a hacer es nada más estar jugando entre estas dos pestañas para estar viendo mi referencia y cómo es que tengo que estructurarlo con los elementos semánticos, ¿de acuerdo? Entonces, body pues ya sabemos qué es, representa el contenido principal de un documento y es lo que puede ver el usuario. Entonces, body ya lo tenemos. Después, body sería, digamos que el elemento HTML que va a englobar todo esto, ¿sale? Después, una vez que tenemos body, necesitamos generar lo que viene siendo nuestra cabecera y vemos aquí que existe header, por aquí está, ¿no? Define la cabecera de una página o sección. Esto es importante porque ahorita la vamos a ocupar para definir el header, la cabecera de nuestro sitio, pero también podemos incluirla, por ejemplo, en un section, ¿no? Para que sea la cabecera de esa sección. Podemos utilizarla varias veces dependiendo de la estructura, pero conforme vayamos avanzando y haciendo estructuras más complejas, van a ir entendiendo este aspecto. De momento, lo voy a ocupar yo aquí para definir la cabecera. Le voy a poner header, el elemento header. Acuérdense que una vez que escriben el nombre del elemento, si le dan enter, les va a generar etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, o le pueden dar un tab también después de terminar de escribir la palabra y también les va a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces en el header lo que yo voy a hacer es escribir precisamente la palabra HTML5, ¿sale? Después, ¿qué seguiría? El menú de navegación. Pues yo ya sé que hay un elemento semántico que me permite trabajar o reservar un espacio para un menú de navegación y eso es el elemento nav. Aquí le vamos a poner menú para saber qué es eso. Y después vendría lo que es el contenido principal y aquí es donde vemos que nos falta un elemento HTML, main. Define el contenido principal o importante en el documento, ¿vale? Entonces yo aquí lo que haría sería maquetarlo o estructurar ese esqueleto para mi contenido de la siguiente forma. Pondría el elemento main y aquí sé que va a ir el contenido principal, entonces lo parto. El contenido principal en este caso es, ¿dónde está mi imagen? Es el article, el section y la site, ¿no? Es como aquello que va en el contenido principal, aunque eso puede tener variantes. Ahorita van a ver por qué. Porque yo puedo definir que el contenido principal está formado por un article, ¿sale? Y dentro del artículo hay un section. Si ustedes se dan cuenta, así es como lo estamos estructurando. Vean. Vamos a la imagen. Tengo un article que está determinando un espacio del HTML y luego tengo un section que es el hijo de article, ¿sale? Esto, por ejemplo, lo podremos interpretar como un ejemplo o un símil sería como las revistas, ¿no? Donde tenemos, o un periódico, donde tenemos una gran sección, por ejemplo, deportes, y dentro tenemos pequeños artículos que vienen siendo como las notas de esa gran sección de deportes, ¿de acuerdo? Aquí generalmente nos enseñan a hacerlo con el article como el gran contenedor de esas categorías,
y los section como las pequeñas artículos de esa gran categoría. En realidad lo podemos también trabajar de manera inversa, es decir, que el section sea el padre del artículo y no como lo estamos viendo en la imagen. Yo generalmente lo trabajo así por un símil con aquello que conocemos como diseño editorial, ¿no? Recuerden que nos enseñan en el editorial que tenemos una gran sección de deportes y dentro de la gran sección de deportes tenemos pequeños artículos de deportes. Yo siguiendo esa relación es que lo trabajo al revés, ¿no? Entonces para mí sería que la gran sección sería un section y dentro de este section yo tendría pequeños artículos, ¿no? Para mí es más fácil recordar esto de esta forma, pero si ustedes se acomodan a trabajarlo con el artículo afuera y el section adentro, pues lo pueden hacer también. Nada más recuerden que en realidad tanto article como section nos sirven para define contenido autónomo, ¿no? Y el section define una sección de un documento, ¿sale? Entonces, si ustedes buscan las definiciones en la Mozilla Developer, en la W3 School, puede que encuentren hasta otras distintas, ¿no? Que la definición de la forma de utilizarse sea otra, ¿no? No tan clara o tan parecida como la que estamos viendo aquí en la Mozilla Developer Network. Entonces, yo lo uso de esa forma, ¿no? Así es como lo uso. Y finalmente, si seguimos viendo la imagen, puedo ver que este site está al lado de este artículo, ¿no? Eso quiere decir, traducido a esto a código, que el aside es hermano del section, ¿sale? Y vean cómo va generándose la indentación y vamos entendiendo qué está dentro de qué, ¿sale? Ahora, aquí hay dos formas de hacerlo, o sea, yo podría poner el aside al lado del section o lo podría poner al lado del main, ¿no? Como el main es el contenido principal y el aside es un contenido secundario, pues esto me daría también una maquetación parecida a esto. Mi contenido principal, todo esto, mi contenido secundario. Dentro del contenido principal, que es main, yo tendría un section y dentro un article, ¿va? Y acá tendría pues mi aside a un lado. Esa es una forma de hacerlo. La otra pues es como lo tenía inicialmente, ¿no? Contenido principal mi section y al lado el aside y dentro del section tengo un article, ¿de acuerdo? Y todo esto está contenido dentro de main. O sea, de las dos formas se puede maquetar la estructura para esa pequeña imagen, pero al final lo que va a determinar si la estructura es correcta o no es el contenido, ¿no? El contenido, o sea, aquí es el amo, es el que va a determinar y va a definir si una estructura que nosotros pensamos podría funcionar para ese contenido es correcta o no, ¿sale? Y finalmente lo que nos faltaría es trabajar el footer y pues aquí ya nada más me tocaría trabajar después de main footer, ¿no? Y aquí le escribiría footer. Entonces ya tenemos esa pequeña estructura. Aquí esto tendría que ser un article, ¿no? Yo escribiría así nada más la palabra. Esto sería un section y aquí pondría yo mi aside, ¿sale? Entonces vean cómo yo todo el tiempo voy jugando con la indentación, no lo olvido. Y aprovecho para decirles que eso es una de las cuestiones que yo evalúo cuando ustedes entregan los trabajos finales o los trabajos durante el trimestre. Si les enseño a identar, automáticamente se convierte en un criterio de evaluación para que lo identen todo el tiempo de la forma correcta, ¿de acuerdo? Ok, entonces hasta aquí dejaremos esta sesión. Aprendimos lo que en la Mozilla Developer Network definen como etiquetas de sección, ¿sí? Con esto ya podemos empezar a generar estructuras de contenido, como vimos que, como lo hicimos en este video, tomando como referencia un pequeño boceto, sketch o un wireframe meramente básico, ¿no? Es decir, un referente que nos está dando una estructura y a partir de la cual nosotros empezamos a transformar ese recuadro gris con cierto ancho y cierto alto en una estructura de HTML que me va a permitir albergar contenido, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Recuerden consultar sus acordeones, que es la Mozilla Developer Network y la W3 School. Nos vemos.